meterme a ver el caso de la Escuela de Sociología y de meterme a ver a fondo el problema del pensum de Sociología, yo quería referirme y colocarme más bien en una posición un poco más genérica, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos en este momento, 2010, educación superior, cuando hablamos de reformas curriculares y cuando hablamos de actualización del currículum y cuando hablamos de discusión acerca del pensum. Me gustaría comenzar con algunas premisas. Las premisas. La primera, esto no es una aspiración ni de la Escuela de Sociología, ni de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ni siquiera de la universidad. Esto es un imperativo de la educación superior en este momento en el mundo. Cuando estamos hablando de que es un imperativo de la educación superior en el mundo, es porque esto se inscribe en un proceso que comenzó en la década de los 90, en donde se convirtió en una decisión de un conjunto de universidades, tanto del mundo, de las universidades, de lo que pudiéramos decir, los países europeos, los países Estados Unidos, Canadá, pero también y muy especialmente de las universidades latinoamericanas y del Caribe. Es decir, a principios de los años 90 se trazó como un objetivo estratégico la discusión curricular de los PENSA de las universidades latinoamericanas. Como ustedes verán, estamos bien atrasados. Es decir, pasó toda la década de los 90, ha pasado buena parte de la primera década del siglo XXI y esta universidad sigue estando atrasadísima en relación con una propuesta que ya estaba consagrada incluso en la Comisión Central de Currículum de nuestro país hacia los años 96-97. Es decir, en la agenda de la Comisión Nacional de Currículum, que agrupa todas las instituciones de educación superior venezolana, ya aparecía como punto número 1 la discusión en términos de la modificación curricular de las universidades venezolanas. Eso se ha ido cumpliendo en las universidades con ritmos diversos y la nuestra sigue estando bastante atrasada. Seguimos estando en rémora, seguimos estando con una tarea pendiente. Primera premisa. Segunda premisa. Dentro de lo que es la discusión entre los expertos en currículum en este momento, el currículum no se ve como un punto de llegada, sino como un punto de partida. En el pasado, cuando nosotros hicimos reformas curriculares en la Escuela de Sociología, se trabajaba muy intensamente pensando que el currículum era un punto de llegada que se quedaba vigente durante muchísimo tiempo y que se quedaba intacto durante un largo periodo y que orientaba la formación de los sociólogos durante mucho tiempo. ¿Eso qué significaba? Que había un proceso muy grande de preparación del currículum, porque el currículum se veía como una cosa que una vez lograda la reforma curricular, ese currículum iba a quedar así por muchísimo tiempo. Hoy en día nadie piensa el currículum de esa manera. El currículum es un plan de vuelo, el currículum es una bitácora, el currículum es una cosa que es un punto de partida permanente y constante, no es un punto de llegada. No es una cosa que uno se pasa años, meses y tiempísimo haciéndolo, discutiéndolo, formándolo para que se quede así durante mucho tiempo. No. Se piensa que el currículum es una cosa que se tiene que estar actualizando permanentemente y que es un punto permanente de negociación y de ajuste y de revisión. Y eso es un cambio de paradigma totalmente distinto respecto a la visión que teníamos del currículum años atrás. Tercera premisa, en esta misma línea, no se habla tanto de pensum como de currículum, porque el currículum es algo más que el pensum. Cuando se habla de transformar el pensum, no debemos centrarnos en el pensum, porque el pensum es tan solo la cristalización de unos contenidos programáticos. Pero la discusión epistemológica, la discusión metodológica, la discusión filosófica y los modelos de aprendizaje están puestos sobre el currículum y no solamente sobre el pensum. Entonces lo que hay que modificar es el currículum. Y el currículum es un concepto complejo
que tiene que ver con contenidos, estrategias de aprendizaje, atmósferas de aprendizaje, organización de los contenidos, organización de las trayectorias, y tiene que ver con algo que va más allá de las asignaturas. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos pensum igual a asignatura, pensum plan de estudio. El currículum va más allá. El currículum tiene que ver con toda la filosofía, las ideas, los valores, las atmósferas, las estrategias que impregnan el conocimiento más allá del plan de estudio. Entonces, cuando hablamos de currículum, estamos hablando con una visión genérica que incluye planes de estudio, que incluye asignaturas, que incluye talleres, que incluye actividades de extensión, actividades de responsabilidad social, que incluye servicio comunitario, que incluye todo lo que pueda ser la transmisión de conocimientos y la búsqueda de conocimientos en una determinada área de conocimiento. Cuarta premisa. Hoy en día ya no se habla de escuelas, se habla de carreras. Y hoy en día, modernamente, resulta de moda asimilar carreras con disciplinas. Lamentablemente, esta universidad sigue estando definida de esa manera, pero modernamente se habla de carreras. ¿Por qué? Porque hoy en día las divisiones unidisciplinarias ya son cosa del pasado. Eso tiene que ver con el conocimiento del pasado. Los enfoques del conocimiento hoy en día son enfoques interdisciplinarios, son enfoques dialogantes, son enfoques abiertos, son enfoques transversales. Entonces, esa idea de que la sociología es una cajita de los sociólogos, donde los sociólogos no tienen nada que ver con los antropólogos, ni con los economistas, ni con los trabajadores sociales, ni con los estadísticos, ni con los administradores, y mucho menos con los historiadores, geógrafos, biólogos, médicos, eso es una visión absolutamente de moda. Eso es la universidad vieja. Eso responde a un paradigma del conocimiento que no es el paradigma del conocimiento actual y que no tiene que ver con el pensamiento complejo y que no tiene que ver con una universidad que tiene que dar respuestas a una cantidad de problemas que son complejos, que son diversos, que son interdisciplinarios y que requieren de una estrategia distinta de formación. Quinta premisa. Si el conocimiento de hoy tiene que ser interdisciplinario, si el conocimiento de hoy tiene que ser un conocimiento dialogante, horizontal, un conocimiento articulador, que entonces no está centrada en las unidisciplinas, sino que está centrada precisamente en la capacidad de establecer articulaciones y diálogos, entonces los currículum tienen que dejar de ser árboles frondosos donde la escuela de sociología tenga que obligarse a dar miles de contenidos para que los sociólogos salgan en muy buenas condiciones de información. ¿Qué significa eso? Que los currículos tienen que ser flexibles. ¿Y qué significa que un currículum sea flexible? Significa que la escuela de sociología debe dar un conjunto de oportunidades de aprendizaje y de profundización en investigación y docencia en un conjunto de contenidos, pero debe dejar la puerta abierta de que ustedes culminen su formación en contenidos que se dictan en otros espacios académicos de la universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la escuela de sociología no tiene que echar mano de todos los conocimientos habidos y por haber en el mundo para meterlos dentro del programa de sociología, para dictarlos en los espacios del piso 6 y del piso 7, sino tiene que ofrecer un currículum abierto para que aquellos que quieran profundizar en el área ambiental, profundicen en el área ambiental, en aquellos espacios académicos de la universidad donde la oferta académica es para profundizar en los espacios ambientales, o aquellos que quieran profundizar en los espacios de la comunicación